presentado a la institución educativa secundaria de Tulacoyo el título del ensayo José Faustino Sánchez Carrión y su pensamiento ilustrado en la formación de la... Con ustedes, el estudiante Cristian de la institución educativa secundaria de Tulacoyo en concurso. Bueno, excelentísimos señores jurados, perseverantes docentes, comprometidos con una educación cognitiva y moral para la vida, entrañables compañeras y compañeros, integrantes de una generación destinada al engrandecimiento personal y social, y optimista público presente. Me es un honor dirigirme a cada uno de ustedes para presentarles un tema muy importante sobre José Faustino Sánchez Carrión. Después de la independencia del Perú, muchas personas pensaban de cómo iba a organizarse el nuevo país. Algunas personas decían que lo mejor para el país era continuar con un sistema similar a la del virreinato, pero otros, como José Faustino Sánchez Carrión, tenían otra mentalidad. Él fue reconocido también como el solitario de Sayán, porque prefería una vida especialmente dedicada al estudio y a la reflexión. Él era un gran defensor de la República. También estaba influenciado fuertemente con las ideas de la Ilustración, un movimiento de pensamiento que creía el uso de la razón, de la libertad y luchar por una sociedad más justa. En este ensayo se explicará cómo sus ideas ilustradas ayudaron en el Perú a que sea un país justo y republicano, y por qué sigue siendo un personaje clave en nuestra historia. ¿Qué es el pensamiento ilustrado? La Ilustración es un movimiento de ideas que se originó en Europa, principalmente en los países de Francia e Inglaterra. Este movimiento fue muy importante, ya que cambió la forma de pensar de muchas personas. Gracias a esto, las personas se dieron cuenta de todo lo que había sucedido, y en vez de aceptar lo que el rey o la iglesia decía sin cuestionarlos, los ilustrados decían que los seres humanos debían pensar por sí mismos, debían usar la razón, buscar la libertad y luchar por una sociedad más justa. Los principales valores de la Ilustración eran usar la razón para resolver problemas. 2. Buscar la libertad para todos los ciudadanos y no solo para algunos pocos. Número 3. Era promover la educación como base fundamental para mejorar la sociedad. Número 4. Era luchar contra la ignorancia, el abuso de poder y los privilegios injustos. Sánchez Carrión también conocía algunas ideas de los filósofos como Hans Jacques Rousseau, quien hablaba del contrato social, en donde decía que el pueblo tenía todo el derecho de elegir cómo quería ser gobernado, y el de Montesquieu, quien defendía la idea de la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Estas ideas fueron muy importantes para José Faustino Sánchez Carrión y para otros que querían que el Perú fuera un país libre y democrático. José Faustino Sánchez Carrión no quería que el Perú sea gobernado similar al del virreinato, donde pocos tenían el poder y el resto de la población simplemente no tenía voz ni derecho. Sánchez Carrión y la República. Durante la independencia del Perú, no todas las personas
estaban de acuerdo sobre qué tipo de gobierno iba a tener el Perú. Algunos grupos decían que se trajese nuevos reyes de Europa, para que gobernase el nuevo país. Sin embargo, José Faustino Sánchez Carrión estaba en contra de esa idea, ya que eso significaría volver a donde todo empezó. Él pensaba que lo mejor para el Perú era una república, en donde el pueblo podía elegir a su gobernante mediante el voto, con leyes y principios justos para todos. En sus escritos y cartas, como las más conocidas, Cartas a las Arenas, explica con claridad por qué una república es mejor que una monarquía. Decía que los peruanos no debían obedecer a un rey, ya que ellos podían gobernar por sí mismos con leyes justas y de participación ciudadana y respetando los derechos de cada persona. Su participación en la Constitución de 1823. Uno de los logros más importantes de José Faustino Sánchez Carrión fue su participación en la Constitución de 1823 del Perú, una de las primeras cartas magnas del país, en donde una de las cartas magnas del país, del Perú, en ella se escribían principios muy importantes del Perú, como por ejemplo, que en la actualidad se siguen valorando, como por ejemplo, número 1, tenemos que el gobierno se dividía en 3 grandes poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. Esto evitaba que una persona tomara el control de todo. Número 2, los ciudadanos tenían derechos y deberes, y también debían de ser tratados por igual. Número 4, el gobierno debía promover la educación para que la sociedad sea construida mejor. Sánchez Carrión afirmaba con claridad de que la educación es esencial para que la república funcione bien. Una población educada podía votar con inteligencia y también defender sus derechos. Por eso, en la Constitución se incluyeron varios artículos donde hablaban sobre la necesidad de escuelas y la educación a los ciudadanos. Gracias a este trabajo, el Perú pudo organizarse como una república moderna. En conclusión, José Faustino Sánchez Carrión era un pensador político muy importante en la historia del Perú. Es por esa razón que hoy recordamos a este gran personaje. Por más que vivió hace 200 años, se sigue recordando lo que ha hecho con su pensamiento ilustrado y con una constitución de república. Es por eso que tenemos que tener un espacio guardado en nuestra historia del Perú. Muchas gracias.